Hola, mi nombre es Miriam, soy de la casita de Puchis. Hoy voy a hacer algo diferente, que pues sí, entra dentro de la sección de amigurumi. Voy a hacer una suculenta. Tengo estas macetitas pequeñas, entonces voy a hacer suculentas. Voy a hacerlas ahora, que todo va a ser diferente esta vez. Espérenme. La macetita mide, a ver, ahí está. La maceta mide 7 centímetros de diámetro. Por si quieren hacerlas, de hecho ustedes las pueden poner en cualquier parte. Ahora sí que eso es al gusto. Yo voy a hacerlas muy pequeñas para que queden dentro de este diámetro. Que si es de 7, el de aquí adentro es de 5 centímetros de diámetro, más o menos. Entonces, como se me hicieron muy pequeñas para una suculenta verdadera, entonces las voy a hacer tejidas. Entonces, voy a hacerlas, pero en hilaza. Voy a utilizar hilaza. Yo sé que son 2 tonos de verde diferente, y el amarillo. Voy a tratar de jugar con los tonos para que se vea diferente. Y voy a utilizar el gancho 2.5 porque voy a tejer delgadito. Va a ser pequeñito. Entonces, ¿qué más? Los colores de las suculentas van a su gusto. Pueden ser rosas, pueden ser lilas, pueden ser verdes y en otro tono de verde. Y incluso pueden ser hasta blancas. Me parece que hay blancas para que se vean reales, pero no, o sea, que se vea que son tejidas, pero no falsas. O sea, no sé cómo explicarles, pero espero les guste este tutorial diferente para este 10 de mayo, el Día de las Madres, y puedan obsequiar algo así a su mamá o para obsequiar a maestras. Cualquier cosa es buena, ¿ok? O para decorar tu casa. Espero que les guste y voy a comenzar. Ok, voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. Voy a empezar con los pétalos más grandes. 2, 3, 4, 5, 6. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo. Ok. En la segunda vuelta voy a hacer punto por punto. Son 6 puntos bajos. Ok. 3, 4, 5. A ver, 2, 4, 6. Ok. Y cierro. Volteo. Y voy a hacer un punto, un aumento. Tres veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta anterior fue la vuelta 3. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? 1, 2 y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Lo voy a tejer 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 6 a la 9 voy a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí va. Ok, había dicho que hasta la vuelta 9 y no, es a la vuelta 8, perdónenme, pero se los voy a dejar en el video bien estipulado para que no haya error. En la vuelta 9 vamos a tejer 3 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 10 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. 1, 2 y la disminución. En la vuelta 11 voy a hacer un punto bajo, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 6 puntos. Sé que les está costando trabajo, pero vale la pena. Vean, van a quedar pequeñitas las suculentas y van a quedar bien en la macetita. Si las quieren más grandes, pueden salir más grandes, ¿eh? Vean. Van a salir, pueden hacerlas con otro tipo de estambre y ya con eso, con eso sale más grande y usan un gancho más grueso. Ok, ahí está. Remato. Y remato en corto para que después las una. Entonces voy a hacer 5 hojas. A ver, 1, 2, 3, 4. Son 5 hojitas en total. Las tejo y regreso. Y vean. Ya va agarrando. ¿Ok? Ok. Ya terminé las 5 hojitas. Y entonces, ¿qué hice? Ahí está. Compré bueno, yo tenía una bolita de unicel. No sé cómo le llaman en otros países, pero son bolitas de hielo seco, me parece. Todos tienen diferente nombre. Son de así. Y entonces yo la partí a la mitad. O pueden usar esos de florería. Pero ¿por qué les digo que usen esta? Porque vamos a hacer esto. Yo voy a pegar, bueno, no escondan esto de todas maneras queda acá adentro. Voy a pegar la punta de las hojitas. Vean. Con silicón líquido. Entonces, trato que quede centrada. Y ahí está. Y que peguen el unicel. Ahí está. Vean. O lo pueden clavar con alfileres, también puede funcionar. Entonces, pego las 5 hojas. Ahí está. Ahí. Y estoy haciendo más hojitas del mismo tamaño. Porque estaba viendo la foto de la suculenta y tiene otra vuelta más de este tipo de hoja, de este tamaño.
Vean. Y entonces, primero pego estas. Ahí está. Recorro. Ahí. Ahí está. Y lo dejamos secar un rato. Después vamos a pegar las otras hojitas así. ¿Ok? Y vean, voy a hacer 4 hojas más, me parece que son. Sí, hago 4 hojas más del mismo tamaño. Iba a ser 5, pero creo que no caben. Entonces son 4 hojas más y las ponemos de tal manera que ocupen los espacios que no. Ah, entonces sí son 5, miren. Son 3 y aquí otras 2. Entonces hacemos otras 5 hojitas más y regreso y pegamos esta, mientras se siguen pegando estas aquí en el centro. ¿Ok? Y vean, así va a quedar la suculenta. Pueden ponerle, miren, se está despegando. Podemos ponerle alfileres. A ver, vamos a probar con alfileres. Lo que pasa que mis alfileres creo que no tienen cabeza. Entonces, eso no ayuda mucho, pero vamos a intentarlo. Ah, sí, miren, sí quedó. Entonces, los pego con el alfiler. Ahí está. Me falta esta. Y me falta esta. Aunque sea mientras se seca. Pero quedan bien. Sí, quedó bien con alfiler. Entonces, lo dejo secar y vean cómo va agarrando forma. ¿Ok? Entonces, las otras las voy a pegar entre cada pétalo para que quede bonito, así. Me faltan todos dos petalitos más y regreso. Los estoy tejiendo con la misma proporción que les di de pétalos grandes. Entonces, los tejen y regresamos. Ok, vean, ya hice los 5 petalitos extra. Entonces, voy a hacer esto. Con el silicón líquido, ahí está. Voy a hacer esto. Lleno. Déjenlo tapo porque se me seca y está muy caro. Ok, entonces voy a hacer esto. Poner el petalito al lado entre los 2 pétalos. No se les olvide poner alfiler por cualquier cosa. Entonces, pongo alfiler. Pongo alfiler. Voy girando. Pongo el pétalo. Y giro. Y vean. Ay. Ahí está.
lo dejo secar. Y entonces, ahora dejen veo la foto. Y aunque se ven casi del mismo tamaño, la verdad. Ok, voy a hacer 4 pétalos más del mismo tamaño. Porque se ven en la foto, se ven del mismo tamaño. Vean, ya va quedando. Y entonces, ok, vean, hice del tamaño normal. Y sí, voy a hacer otros 2 más y regreso. Ok, entonces vamos bien. Y ahora lo voy a clavar un poquito más parado. Lo voy a pegar más paradito para que se vaya cerrando. Y vamos a hacer el centro de la suculenta. Ya tengo la foto. Sí, y necesitamos como un centro en medio antes de pegar todos, porque si no nos va a costar mucho. Pero hago los 2 pétalos y regreso. Ok, vean, hice las 3, las 3 hojas más del mismo tamaño. Había visto con unas más pequeñas, pero no quedan. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en la otra vuelta. Y vean. Pero aquí sí le voy a poner en medio, porque las voy a parar un poquito las hojas. Y entonces voy a agarrar los alfileres y voy a hacer esto. Bueno, le corto. Ahí. Y clavo la hojita. Y el alfiler lo pongo un poquito más arriba. ¿Ok? Y luego pongo la otra hoja. Y pongo el alfiler un poquito. Pero si se fijan, sí lo estoy clavando en la parte de en medio. Ahí está. Así. Y me falta esta. Lo giro. Y primero clavo el alfiler. Y ya quedó. Entonces, ya quedó la suculenta. ¿Ok? Y vean. Vamos a ver. Mide de diámetro 9 centímetros. Y de alto mide 8 centímetros y medio. Ok. Ahorita saco video. Ok, ya quedó la suculenta. Vean. Le cambié el listón porque el otro no me había gustado. Espero que les haya gustado este tutorial. Compartan, suscríbanse. Es un regalo pequeño, pero con mucho cariño. Igual ya a las mamás les gusta. Miren. Y entonces, podemos hacer de otro tipo de suculentas. ¿Se acuerdan? La macetita fue de este tamaño. Y espero que les haya gustado mi idea. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.